Un saludo para todos y todas. Espero que estén muy bien. Ay, perdón. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy, eh, que es el tema número 3, que es el átomo y teoría atómica. Pero importante, antes de iniciar nuestra sesión del día de hoy, eh, voy a hacer una serie de recomendaciones y una serie de avisos parroquiales. Entonces, lo primero es que son los temas que hemos visto. Entonces, hemos visto ciencia, importancia de la ciencia, ciencia en la actualidad, que fue la primera sesión de nuestra clase. La segunda es cada uno debe que tener un mapa conceptual de las ramas de la ciencia en su cuadernito y la línea del tiempo de historia de la química que trabajaron con la profesora Mariana. Y asimismo, en su cuaderno, en cada una de las sesiones que tengamos de manera virtual, entonces tiene que existir un mapa conceptual, un mapa mental o un mapa comparativo de los temas de la clase virtual, además del desarrollo de las guías que me los deben que entregar en hojas. Eso tiene que quedar claro para que podamos seguir con nuestras clases normales. Y lo último es que las clases de ciencias naturales y ciencias sociales las vamos a retomar cada 8 días después de la situación de la epidemia, después de que esto baje y pues que ante la situación pues tenemos que buscar las estrategias y las maneras para terminar nuestro semestre porque esa es la idea. La idea es que usted salga en junio, en julio le estemos entregando su cartón. Pero entonces vamos a regresar a cada 8 días, trabajar ciencias naturales, ciencias sociales. Y además, asimismo, cualquier inquietud, guías y trabajos, pues los vamos a resolver mediante los comentarios en el blog. Entonces escribe su nombre, me deja un comentario sobre si le gustó el video, no, si queda una duda, una pregunta, o por medio de los monitores de cada grado que elegí. Entonces pueden ocurrir estas dos cositas, envían las dudas grupales. La idea es ayudarnos entre todos, igual que ustedes están por medio de las TICs trabajando. Yo también estoy tratando de mejorar unas cositas porque todavía me atropella la tecnología. En ese sentido, ¿cómo va a ser nuestro sistema de calificación? Nuestro proceso de calificación, como yo les había dicho desde el inicio del semestre, tiene 3 módulos. Cada módulo se compone de un 30%. Ese 30% es de cuadernos, guías de campo y evaluación. Esa evaluación también en un documento que les envié puede ser un proyecto opcional y pues esa es la idea, cómo tengo pensado cada uno de los semestres. Entonces, estoy pensando en qué proyecto podemos hacer en relación a la química para que de pronto no hagamos la evaluación, pero si ustedes quieren evaluación, hacemos evaluación. Eh, Así voy a manejar los porcentajes y el último, que es el proyecto institucional, que se está trabajando con el profesor Mauricio desde el área de humanismo, va a valer un 10%. Entonces espero que eso quede claro. Y vamos a empezar con la química. Entonces vamos a hacer un poquito, recordéis que la química estudia algo principal, pero lo primero que quiero que quede claro y es lo siguiente. Primero, ¿qué hacemos nosotros en la química, en la cotidianidad? Eso es lo primero que tenemos que pensar y lo primero es que tenemos distintas sustancias. Usted le dice a la sal, sal, pero en realidad también se le puede llamar cloruro de sodio, al agua se le puede decir H2O. Vamos a encontrar acá la fructosa. Entonces lo primero es que encontramos la química en nuestros alimentos, en lo que nosotros hacemos cotidianamente. Por ejemplo, encontramos los lácteos que da carbohidratos, es decir, azúcar al cuerpo, no grasas. Tenemos la proteína por otro lado y representamos esto por eh, un sistema que nos permite medir libras, kilos, toneladas, todo esto lo tenemos que ver
y está regido bajo un sistema nacional. Además de que nosotros tenemos unos dulces naturales, pero ahora, como la idea es que sigan en el mouse, también encontramos dulces, chocolates, chocolatinas, que ha sido la transformación y es algo que consumimos. Entonces, lo primero es que la química está en el momento que nosotros nos alimentamos, en el momento que nosotros realizamos nuestros procesos alimenticios de nutrición. Entonces, las vitaminas, etcétera, etcétera, están cobijados por esto. Lo segundo, en la higiene, utilizamos jabón, utilizamos champú, utilizamos crema de cepillo de dientes, utilizamos un enjuague oral, ¿cierto? Ya hablamos de los alimentos, hablamos de los cosméticos, los productos de belleza, que también es de originario algo vegetal, entonces esos pigmentos, y si hablamos de la evolución, ya que hablamos de historia de la química, esa historia de la química nos permitió reconocer que habían unos pigmentos naturales y que nuestros indígenas utilizaban esos pigmentos para aplicarse en su cuerpo, tatuarse, etcétera, etcétera, que también hace parte de la química, pues en la cotidianidad ya hacemos lo mismo con productos cosméticos, ¿cierto? En el calzado, la mayoría del calzado, si no es decirla toda, está compuesta de petróleo y además como hemos utilizado distintos materiales metálicos para producir todos nuestros aparatos electrónicos. Y pues hablamos de la salud, hablamos de los medicamentos y además de proteínas, cosas saludables. Y entramos a también otros procesos de la química cotidiana. Usted me va a decir, uy, ¿esta fórmula qué es? Es una fórmula de química orgánica. Y esta fórmula de química orgánica nos permite reconocer que este acetaminofén que nosotros consumimos, los químicos utilizan esta fórmula para poder producirlo desde la industria farmacéutica. Y en ese sentido, pues podemos ver que es una molécula de química orgánica y después en el módulo 3 van a saber más para reconocer estructuras en relación a la química orgánica. Y además que la ciencia nos ha demostrado y la química nos ha permitido es que anteriormente para hacer estudios en la salud o estudios de los sistemas, de reconocer cómo late el corazón, pues ocurría de dos formas, o los organismos, es decir, los humanos tenían que estar muertos, o eh, se hacía por medio de que esas personas, torturas, es decir, la gente le tocaba a carne viva, sin anestesia, que lo abrieran, que lo cortaran, que lo cosieran. Y pues eso lo hizo grandes pensadores como Hipócrates, que es el padre de la medicina. Entonces, una de las ventajas que tuvo la medicina fue encontrar la anestesia, una sustancia química que no matara, pero que durmiera a la persona. Y es fue un boom y hace parte de un aspecto muy importante de la química que fue encontrar este, esta, esta, esta sustancia, convirtiéndola para hacer operaciones. Ha salvado muchas vidas y pues en su mayoría no deja grandes efectos, efectos colaterales, por ejemplo, un dolor de cabeza espantoso que puede dejar una anestesia local. Entonces, eso es una de las cosas que también podemos encontrar de la química de la cotidianidad. También podemos hablar del amor, entonces los que piensan en irse a Francia, a la Torre Eiffel, el amor, los que sienten maripositas en el estómago, mejor dicho, ustedes que sienten sensaciones también hace parte de la cotidianidad. ¿Y cuáles son las sustancias químicas que se desarrollan en nuestro cuerpo cuando estamos enamorados? Son la dopamina, la feniletilamina y la serotonina que producen cambios en nuestro cuerpo. Nos aumenta el líbido, nos hace estar más relajados, eh, buscamos las maneras, las estrategias en los momentos para conquistar a una persona es por medio de esto, por medio de lo que sentimos. Esto no es lo mismo que cuando sentimos con una persona normal. Cambia, aumenta y disminuye en distintos neurotransmisores, que son estas sustancias que permiten la unión de las neuronas.
a más rápido, más lento, dependiendo de eso. Y además que no hemos hablado de las drogas, drogas como la marihuana o la heroína o otras drogas, el tinto, que también hacen que entre estas sustancias y aumenten estos neurotransmisores, el chocolate, etcétera. Otra de las cosas es que es utilizada por nuestro gobierno nacional para, por ejemplo, ahuyentar las protestas. Entonces tenemos una gran cantidad de ácidos, en su mayoría ácido clorhídrico, que eso es lo que lanzan en las protestas los señores del ESMAD. Esos gases que producen, entonces ahí hay, por ejemplo, yo a ustedes les contaba, cuando ocurra eso y usted esté en un Transmilenio o usted esté en una universidad pública, lo que tiene que hacer es eh, no, no, no tomar agua porque los ácidos reaccionan con el agua y eso se convierte en una sal y usted se quema la garganta, su zona nasal, los ojos y parte de la boca. En ese sentido, pues ahí ocurre una reacción y eso es gracias a la química. Sin necesidad de tampoco que afecte tanto a la gente, solo para ahuyentar. Se utilizan gases y se utilizan aturdidoras. Y además se utiliza para erradicar. Actualmente hay una lucha entre el glifosato que en nuestro país se utiliza para tratar de erradicar los cultivos ilícitos. Sin embargo, lo que la gente no sabe es que esas sustancias específicamente también atacan los otros cultivos y también produce cáncer. Y esa es la pelea que se tiene en la Corte Constitucional para que no siga estos procesos de pesticidas porque está atacando a la gente. Hay mucha gente que se queda sin sus alimentos en el momento que pasan las avionetas, por eso es anticonstitucional que ocurra esto porque se están violando los derechos. Ahí entramos un poquito a los sociales, pero entonces esto es otra cuestión específica. La química está en eso. Y pues nosotros ya hemos hablado que qué es lo que debe que hacer la ciencia en la actualidad y esto se tiene que actualizar. En este momento específico, la sociedad, el mundo, se tiene que actualizar a todos los procesos, transformar el sistema de salud, no seguir peleando porque es importante la ciencia y tecnología en nuestro país. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso en el cual tenemos que asumir otros roles en nuestra sociedad. Y es algo muy importante y lo retomo por lo que está sucediendo con la pandemia, con el virus, que tenemos que transformar esto, no podemos seguir acabando nuestro planeta porque el planeta va a buscar las maneras de autorregularse. Y esto es lo más grave. Si hablamos de un virus que está atacando a la humanidad, hablamos que la química tristemente tiene también una parte oscura. Cuando estamos en sociales y estemos en filosofía, vamos a hablar que la iglesia también tiene una parte oscura y todo el proceso, pues también la ciencia. La ciencia también. Y por ahí dirán, el humano nace y la sociedad lo corrompe. Por ahí alguien que tenga una exposición de un filósofo que dijo eso, tiene que tener claro que esto es lo que sucede. Entonces, una cosa era inventar eh, algunas fórmulas para sacar energía, provecho, energía para eh, electricidad, cambiar esa energía nuclear en energía eléctrica, pero tristemente ha sido utilizada para la guerra. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial permitió unos avances importantes en la tecnología. Se utilizó, por ejemplo, si ustedes ven la película El niño de la pijama de rayas o leen el diario de Ana Frank, van a encontrar que estas guerras han permitido la evolución de muchas cosas, pero en la Segunda Guerra Mundial acaba con dos bombas nucleares que caen en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, tristemente, la humanidad, si vuelve a ocurrir esto en una tercera guerra mundial, pues la química tristemente también permitió a que la humanidad se puede acabar en milisegundos solo por esto. Entonces, para que lo pensemos. También algo muy importante que decía un gran profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, que es el profe Rómulo Gallego, químico y licenciado en química,
y él decía que la química ya no hacía parte de las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque ha generado vida desde los átomos, desde las propiedades de la materia. Es decir, lo que nosotros entendemos por vida se ha transformado. Y aquí les muestro, por ejemplo, ya se pueden hacer cultivos in vitro y se pueden utilizar sustancias específicas para mantener con vida distintas plantas. Eso de pronto lo hacen con hongos, con bacterias y también lo están haciendo con animales. Y como hay también distintas líneas de investigación que están ayudando a la bioprospección, es cómo salvar nuestro planeta, cómo potabilizar el agua, cómo dejar de acidificar los océanos, todo eso también lo está pensando la química, es decir, cómo salvar la humanidad ante esta situación. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos también para qué tiene la química en la cotidianidad. Nos permite, en este punto específico, tratar de salvar eh, lo que eh, está en peligro de extinción y la importancia, por ejemplo, de los árboles. Vamos a entonces hablar qué es la química. Y esa es una de las preguntas que siempre nos hemos hecho. Entonces es la ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia y de las transformaciones que experimenta sin que se alteren los elementos que la conforman. Ya en la segunda parte les voy a explicar la parte de las ramas de la química y un poquito sobre la teoría del átomo.